Así que adelante, Sebas, y luego conectamos con Aníbal o al revés. ¿Quién quiere ponerse primero? Me da igual. Adelante, Sebas. ¿O yo? Bueno, dale. Bueno, un tema que en Argentina está hablando todo el mundo. Desconozco cómo estará la cosa en otros países, pero está estrictamente vinculado a esta relación que es Irán y Venezuela, increíblemente. ¿Qué es lo que ha pasado? En la última semana llegó a Argentina un avión muy grande de carga, un Boeing 737, es lo que comúnmente conocemos como un jumbo gigante de carga, de esos que no llegan todos los días a ninguno de los aeropuertos de Argentina. Y ese avión pertenece a una empresa venezolana, ¿sí? La empresa se llama Emtrasur, que es como la subsidiaria de cargo de Conviasa, que recién estábamos también hablando aquí. ¿Qué pasó con eso? El avión estaba llegando hace unos días proveniente de Caracas, pero el vuelo había iniciado en Querétaro, ¿sí? La ciudad mexicana industrial de Querétaro. El avión, como saben, acá estamos en invierno, iba a aterrizar en Ezeiza. Por estar Ezeiza y esta zona, estar tan cerca del río, muchas veces en invierno se forma un nivel de niebla y de bruma que dificulta el aterrizaje de los aviones, y entonces lo mandaron a la provincia de Córdoba, Córdoba, Argentina. Y el avión aterrizó ahí. Ese avión venía despertando una serie de alarmas, vamos a decir, por parte de las organizaciones estadounidenses encargadas de llevar adelante los bloqueos económicos contra los diferentes países. En este caso, contra los dos que estamos hablando, contra Venezuela y contra la República Islámica de Irán. ¿Cuál es la particularidad de este avión, de este Boeing 737 de Emtrasur? Es que la misma aeronave, que su matrícula es, me la anoté por aquí, YB3531, eso se mantiene, aunque cambie de firma, pertenecía anteriormente a la empresa Maham Air. La empresa Maham Air es la empresa de cargo que la República Islámica de Irán tiene para, lógicamente, mover cosas en aviones de un lugar para el otro. Ese avión que venía siendo de alguna manera sancionado y que ya había recibido sanciones en años anteriores por el bloqueo económico de Estados Unidos a la República Islámica, en este intento de tratar de sortear estas sanciones que, por sobre todas las cosas, son ilegales, ¿sí? Que es una imposición de los Estados Unidos, como el bloqueo contra Cuba, que se vota en las Naciones Unidas y que todo el mundo, salvo 2 o 3 países, dicen que se mantenga el bloqueo. Bueno, Cuba no es la única damnificada. Venezuela, Irán, el Líbano, Siria, Nicaragua, y la lista sigue, son países que tienen sanciones económicas. Entonces, Irán, absolutamente de manera legal, le vende el avión a Venezuela. Esto fue hace poquito más de un año. Entonces, ese avión empezó a, digamos, mover cosas que compraban y que vendían Venezuela de un país hacia otro. Ese avión llegó con una notificación cuando venía llegando a la República Argentina de esta empresa estadounidense que es la OFAC. ¿Qué es esto? Es la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, así increíblemente que exista eso, una oficina de control de bienes extranjeros que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿A qué se dedican? Bueno, a tratar de interceptar aquellos movimientos de bienes o servicios que los Estados Unidos quiere obstaculizar para generar el bloqueo económico justamente. Entonces, este avión decía traer partes de automotores de la empresa Volkswagen desde Querétaro, pasó, cargó combustible en Caracas y llegó a Buenos Aires. Bueno, desde los servicios de inteligencia israelíes alertaron a los servicios de inteligencia argentinos de que ese avión venía siendo investigado por los Estados Unidos en este contexto del bloqueo y que había en ese avión venezolano tripulación de la República Islámica de Irán. Dicho esto, el avión
es requisado por parte de las autoridades argentinas. Y el avión decía traer autopartes, sobre todo asientos, apoyacabezas, miren el nivel de detalle que nos pusimos a investigar, desde Querétaro hasta la República Argentina para venderle, o sea, la misma empresa Volkswagen se lo daba a su subsidiaria, a su sucursal, o como se diga, de Volkswagen Argentina. Bueno, pues las autoridades argentinas, alertadas por los servicios del Mossad, ahí se apostaron sobre el avión de Entrasur y demás, y en una arduísima investigación, el avión que decía traer asientos y autopartes de automotores, en realidad traía asientos y autopartes de automotores. Metieron perros, metieron pesquisas, a ver qué cosa extraña podían llegar a encontrar ahí, y lo que traía el avión era lo que decía que traía. Bueno, no contentos con eso, empezaron a poner en tela de juicio a la tripulación. ¿Sí? Sobre la carga no tenían nada que hacer, la investigaron, le dieron vuelta a los asientos de un lado para el otro, y pusieron en tela de juicio a la tripulación. ¿Por qué? Porque efectivamente la tripulación básica era de 5 iraníes y de 14 venezolanos. Entonces las cuentas de ellos eran, ¿por qué tanta gente necesita mover un avión de estas características si en realidad ninguno de ellos anda subiendo ni bajando las cosas? Bueno, tiene una explicación absolutamente lógica. Es porque las empresas venezolanas no tenían hasta este momento un avión de esas características tan grande, y la tripulación iraní los está adiestrando, no sé cómo decirlo, enseñándoles a 2 grupos de tripulaciones juntos al mismo tiempo sobre la operatividad de este avión. ¿Sí? Entonces, los iraníes lo operan, los están capacitando, está mejor el término, más que adiestrando, los están capacitando, y entonces, claro, llegaban los 5 iraníes que están operando o supervisando, y 2 tripulaciones juntas de venezolanos que venían trayendo este asunto. Bueno, dicho esto, cuando empezaron las requisas y demás, el avión iraní que estaba en Córdoba dijo, bueno, evidentemente acá en este país no somos bienvenidos, porque quienes coaccionaron estas alertas y presionaron al gobierno argentino son las organizaciones sionistas en Argentina, que son la AMIA y la DAIA. Entonces, ellos actuaron como querellantes, créase o no, para que se inicie una investigación dando a entender de que estas personas, por tener nacionalidad iraní, tienen vínculo con alguna cuestión relacionada al terrorismo. Ustedes saben que en la década del 90 hubo 2 atentados terroristas en la República Argentina, de los cuales el Poder Judicial argentino, sin ningún tipo de pruebas y básicamente con investigaciones falsas, acusaron a un grupo de altos funcionarios iraníes. ¿Sí? Bueno, pues según ellos, uno de los nombres de los tripulantes coincidía, hay que ver la interpretación del Farsi que tienen los servicios de inteligencia argentinos, que era el mismo nombre de una de las personas que estaban investigadas. Bueno, son 2 personas absolutamente diferentes, no tienen vinculación directa una con la otra, más allá de que aquella persona investigada tampoco tiene ninguna vinculación con los atentados y nunca se encontró ni siquiera una pista, al punto de que ni siquiera hubo coche bomba, ¿sí? En la AMIA, que es donde hubo la explosión, y donde no murió ningún israelí. Hay que recordar esto. Mataron a 84 compatriotas nuestros argentinos, que pueden tener o no la religión judía, y algunos otros latinoamericanos que casualmente estaban en el edificio de la AMIA. Eso es interesante recordarlo. No murió ningún israelí. El avión sale de Córdoba, como diciendo, bueno, antes de que se termine acá de pudrir toda la cosa, nos vamos. Argentina no les quiso dar combustible, no tenían ninguna ni alerta roja, ni nada para detenerlo, nada. Entonces el avión dice, bueno, nos volvemos por nuestras cosas y demás, cargamos combustible en Uruguay y nos volvemos. Cuando están en vuelo cruzando el Río de la Plata, las autoridades uruguayas, también alertados por los servicios de inteligencia israelíes, dicen, ¿saben qué? No, acá no les vamos a dar combustible. Y el avión, el Jumbo, empieza a dar vueltas arriba del Río de la Plata, que no sabían qué hacer. Y las autoridades uruguayas empecinadas en no darle combustible, y si el avión se quedaba sin combustible y se caía al Río de la Plata, las autoridades uruguayas, manejadas a control remoto desde Tel Aviv, iban a decir, ah, no, pero nosotros cumplimos con esta cosa de no asistir a una empresa que está siendo investigada por los servicios estadounidenses, que son los que controlan el bloqueo económico.
Bueno, el avión tuvo que regresar a Argentina y aterrizó, ahora sí, como no había niebla, en Buenos Aires. Aterriza el avión en Buenos Aires y las autoridades argentinas otra vez ahí sí esperándolo, y como ya, digamos, el marco regional mostraba de que Uruguay, como el mejor alumno disciplinado de Israel, había hecho que el avión regrese a la República Argentina, bueno, las autoridades aquí empezaron a actuar en consecuencia. ¿Cuál es la situación en este momento? El avión está en el aeropuerto de Ezeiza. La tripulación iraní se fue a hospedar a un hotel en el mientras tanto. No tenían ningún pedido de nada, simplemente estaban esperando a ver qué pasaba con el avión. Y en estos 3 días en que las organizaciones sionistas que tienen vinculaciones y congresistas capaces de ejecutar como querellantes en una causa inventada que volvieron a abrir esta misma semana, acusándolos de tener vinculaciones con el terrorismo, porque según dicen, algunos de los tripulantes son o fueron partes de las fuerzas Quds, ¿sí? de la Guardia Revolucionaria de Irán, y los Estados Unidos desde hace 8 años pusieron a la Guardia Revolucionaria iraní como parte de un grupo terrorista, que dentro de los acuerdos del G5+1 que están tratando de restablecer, una de las condiciones de Irán, es decir, saquen a nuestra Guardia Revolucionaria dentro de su lista de terroristas porque no tienen ni de qué acusarlos. Bueno, como siguen ahí y supuestamente hay vinculaciones de que parte de la tripulación fueron o son partes de esta Guardia Revolucionaria, no solamente detuvieron el avión, no solamente requisaron el avión y encontraron las autopartes que decían que habían, sino que ahora los tienen retenidos en el hotel cerca del aeropuerto de Ezeiza, lo cual es un disparate diplomático. Los venezolanos, como son parte adherente del Mercosur, se pueden manejar como ellos quieran, pero las autoridades argentinas les quitaron los pasaportes a la tripulación iraní, y es como que por el simple hecho de tener nacionalidad iraní, en la República Argentina, por el gobierno y por el Poder Judicial, sobre todas las cosas, que es coaccionado por los intereses y los poderes sionistas, cada vez de una manera más evidente, ahí los tienen detenidos y estamos ante las puertas de un nuevo embate diplomático contra la República Islámica de Irán en este contexto, de vuelta en la República Argentina. Por eso cuando Dani contaba, bueno, de todas estas maneras que buscan, ¿no?, los países que son bloqueados, de qué manera buscan acercar, ¿no?, lo que produce uno con lo que produce el otro. Me recordaba, y si al principio le poníamos título, ¿te acordás, Chema, de estas pequeñas columnas? Mi título sería Argentina es Cabo Verde. Y lo digo con mucho respeto por los caboverdianos, que es una isla muy bonita del continente africano. Y lo digo esto porque hace 2 días, y vos lo comentaste, Chema, también en tus programas de la mañana, se cumplieron 2 años del secuestro de Alex Saab, el diplomático venezolano que estaba justamente haciendo lo mismo, intentando sortear el bloqueo económico que durante la pandemia los Estados Unidos impuso a Venezuela, y que Venezuela no podía ni conseguir medicamentos. Entonces iban otra vez en un vuelo desde Caracas a Teherán, y cuando bajaron a cargar combustible en Cabo Verde, ahí lo secuestraron, lo torturaron física y psicológicamente, y hoy está en una cárcel de Miami. La República Argentina es, a efectos jurídicos, exactamente lo mismo que Cabo Verde en estos momentos. Un llamado telefónico de la Casa Blanca hizo que detuvieran ese avión de Alex Saab en Cabo Verde, y un llamado telefónico desde Tel Aviv hizo que ese avión Jumbo, el Boeing 737-400, esté en este momento parado en Ezeiza con las autopartes que decían que traían, y la tripulación de la República Islámica de Irán detenida en las habitaciones de su hotel sin los pasaportes. En esta semana, donde la visita del presidente Maduro, de alguna manera, fue tal vez a nivel geopolítico una de las grandes noticias en las cuales le estuvimos dando seguimiento, no solamente en la visita a Irán, sino también en Turquía, en Argelia, en la República Islámica, y en estos momentos en Kuwait también. Y bueno, nos dio muchísimo gusto ver que el presidente Maduro dio una entrevista en exclusiva a la cadena Hispan TV, de la cual formo parte como corresponsal en este momento aquí en Argentina,
Y bueno, cuando vi eso pensé en Dani como la conjunción perfecta, ¿no? Un venezolano que conoce bien América Latina toda, que vive desde hace muchos años en Irán, para que nos haga un pequeño recuento, no solamente de la entrevista que dio el presidente Maduro en Hispan TV, sino también, bueno, cuáles fueron los acuerdos que se llegaron entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán. Así que Dani, desde aquí te saludamos desde el frío del hemisferio sur, igual que Nicola, estamos aquí bien abrigados. Bueno, Dani, además, Dani, como está en Irán, y son ya pasadas las 12 de la noche, yo creo, ahí ahora mismo, por ahí andará la cosa, ¿no? 12 y cuarto, por ahí será, ¿no? Las Aproximadamente. 12 y cuarto de la noche. ¿Ves? Así que 12 y cuarto de la noche. lo tendremos un ratito, no queremos luego que tengas ningún problema en irte cuando quieras, pero bueno, pues mientras te tenemos ahora, pues ¿qué nos cuentas, Dani? Oye, bienvenido hasta tu casa antiimperialista, sabes que puedes además llamarnos a la puerta cuando quieras, el programa, el canal está abierto en realidad, el programa se abre cada vez que se necesita o cada los programas que tenemos previstos, pero el canal está abierto a la información las 24 horas, los 365 días. Tú nos das un toque y dices, Chema, hay que mover esto y con Sebas directamente nos ponemos en marcha. Así que nada. Bueno, gracias por estar aquí, Dani. Adelante. No. Gracias a ti, Chema, por extenderme la invitación y gracias también a Sebastián porque siempre, Sebastián ha sido muy importante en mi carrera porque siempre ha sido un punto de enlace para yo haber llegado a Hispan TV, también me apoyó muchísimo en Telesur y bueno, ahora este enlace con ustedes que me complace acompañarles y compartirles y espero que no sea la primera y la última vez que esté acá con ustedes. También saludo a Aníbal, que siempre lo tengo como analista en el programa, gusta escuchar sus análisis siempre en los temas de Medio Oriente sobre todo, y a Adris también. Al contrario de ustedes allá, aquí en Teherán estamos en plena primavera, pero parece más verano porque el calor es increíble. Estamos como a 26, 27 grados y bueno, el calor afuera ya parece pleno verano. Bueno, Nicola, esta semana ha sido muy movida. ¿A Nicola no lo conoces, a Nicola? No, a mí que me pateen los burros, dice. A ver. Ah, claro, ¿cómo no voy a conocer? A ver, es que no lo tenía. Ya, ahora sí lo logro ver. Ahí veo a Nicola. Nicola, un abrazo, gracias. Qué bueno coincidir contigo por acá. Gracias, Dani. Igual. Otro de mis analistas predilectos en Detrás de la Razón. Me había extrañado, digo, uy, qué raro, pero si está ahí, no lo he visto. Bueno, les estaba comentando, chicos, después de saludarle, que bueno, esta semana ha sido muy movida acá en Teherán. El presidente Maduro nos dio mucho trabajo, pero fue un gusto esta visita que se esperaba ya desde hace un buen tiempo, porque la invitación desde el gobierno iraní estaba pues allí sobre la mesa desde hace unos meses, unos años, durante la presidencia del presidente Rouhani, pero una vez que llegó a la presidencia el presidente Raisi, volvió a extenderle pues la invitación al presidente Maduro y finalmente se concretó. El primer punto de enlace o de encuentro fue en Hispan TV, bajándose del avión, pues vino directo a la cadena, allí lo estuvimos recibiendo, creo que todos, bueno, pudieron ver la información, las imágenes, estuvo compartiendo con todos los compañeros, los colegas allí en el canal y por supuesto dándonos esa entrevista en exclusiva que también retransmitieron algunos medios, traduciéndola, por ejemplo, la cadena hermana de Press TV y traduciéndola en vivo al inglés, y por supuesto las cadenas también hermanas de Telesur, BTV en Venezuela. Yo creo que esta visita de Maduro realmente vino a dar fe, a evidenciar de los lazos que Venezuela e Irán ya habían venido sosteniendo desde que inició la Revolución Bolivariana en Venezuela, bajo el liderazgo del comandante Chávez y el entonces acá presidente Mahmoud Ahmadinejad. Hubo un salto cualitativo en las relaciones entre ambos países que ya de por sí tenían relaciones desde hace décadas, pero realmente allí se pudo, digamos, expandir y colocar, digamos, en práctica un nuevo modelo de cooperación.
entre ambos países. Ahora, bueno, con el presidente Maduro y con el presidente Ebrahim Raisi, se afianza mucho más esta relación. Fíjense que, bueno, se han firmado acuerdos por 20 años de cooperación, una cooperación bilateral que incluso se asemeja un poco a la que Irán firmó hace unos cuantos meses con China, también por 20 años, y que ya hablaremos de eso. La mediática internacional, sobre todo occidental, cuestionó muchísimo y no iba a ser la excepción ahora con Venezuela. Sin embargo, y como lo expresaba el presidente Maduro en la entrevista que le hicimos en Hispan TV, este modelo de cooperación que está poniendo allí en el tablero internacional Irán y Venezuela está evidenciando que otro tipo de relaciones pueden ser posibles, basadas, ¿no?, en el principio de la ayuda para la necesidad de los pueblos de ambos, iraníes y venezolanos, y una necesidad o varias necesidades que se han dado pues, o que se han vuelto mucho más necesarias, valga la redundancia, luego de que ambos países estén afrontando medidas pues sancionatorias, medidas unilaterales desde Estados Unidos, desde Washington, ya desde hace un buen tiempo, y precisamente Irán y Venezuela están demostrando cómo resistir, pero cómo también no frenar su desarrollo solo por las sanciones o solo porque Estados Unidos les excluye o les haga un cerco mediático, económico, entre otros, internacional. Irán y Venezuela están demostrando eso. Para más o menos resumirle, es interesante porque el documento que firmaron ambos presidentes acá en la capital persa, tiene varios campos. Vamos a recordar, por 20 años se establecieron los acuerdos en cada una de esas áreas que concentran, iniciando la energética, el petróleo, dos países petroleros por excelencia, y que además vimos cómo pues recientemente, el año pasado y en tiempos donde la pandemia del coronavirus estaba más álgida, Irán logró romper ese cerco que incluso desde Estados Unidos amenazaba con detener los barcos que iban en el Océano Atlántico cuando entraran al Mar Caribe hacia Venezuela para llevar ese crudo y ese personal, ese cerebro, digamos, especializado en el área energética. Para ayudar precisamente a Venezuela a afrontar todo lo que afectó las sanciones al área energética y petrolera. Entonces, en el área de la energía se firmaron importantes acuerdos. De hecho, el presidente Maduro sostuvo también un encuentro con el ministro de Petróleo iraní. Y es importante, muchachos, y también para la audiencia que nos ve, aclarar o decir o reiterar que no solo es traspasar o comercializar barriles de crudo, va más allá de eso, va con el intercambio de experiencia que Irán, que los expertos, los técnicos iraníes le han podido ofrecer a los técnicos y expertos en petróleo en Venezuela para poder echar a andar nuestras refinerías y cómo lograr arreglar parte de lo que estaba inoperativo por estos años de sanciones y de esos componentes que no se podían importar ante las sanciones de Estados Unidos. En ese mismo sentido, se firmaron también acuerdos en el área industrial, en el área tecnológica. Estas dos áreas son muy importantes porque van a seguirse importando y no solo, repito, productos, sino también experiencias de cómo hacer en el ámbito de productos alimenticios y de medicinas. Venezuela tiene mucho que aprender de Irán y yo lo certifico, 5 años viviendo aquí en Irán. Irán es un país que desde hace 40 años, ya tiene 43 de su revolución islámica, se ha propuesto la autosuficiencia y la producción nacional, y eso es algo que nosotros como venezolanos tenemos que tomar como ejemplo y aprender. A Irán lo han podido bloquear y le han podido tratar de hacer cerco por todos lados, pero Irán tiene una capacidad de producción de alimentos, de medicina, producción científica, incluso ahora con el COVID, las vacunas, increíble, y precisamente Venezuela está tomando esa experiencia para fortalecer su producción nacional y no depender de productos como décadas atrás hacíamos o hacían los gobiernos de derecha. Otras áreas en el área de la tecnología,
Venezuela ha pedido, el presidente Maduro ha pedido a Irán el apoyo para un parque tecnológico en nuestro país, en Caracas específicamente, y de hecho el presidente hoy visitó Pardis, que es un gran parque tecnológico que tiene cientos de hectáreas en donde se produce, se estudia y se desarrolla ciencia en diversos ámbitos, robótica, medicina, nuclear, etcétera, etcétera, y precisamente Venezuela ha pedido también y ha incluido en esos acuerdos de cooperación esa área de tecnología, parques tecnológicos. Y en turismo y cultura, que no deja de ser importante. De hecho, algunos de ustedes seguro ya lo saben, el 18 de junio se inaugura el vuelo directo Teherán-Caracas, Caracas-Teherán con Conviasa, nuestra, digamos, línea aeronáutica por excelencia en Venezuela, nacional, Conviasa, y va a haber un vuelo que va a operar directo. Como, fíjense que a pesar de que son dos países, y esto lo decía el presidente Maduro, muy distantes geográficamente, son países que están muy cercanos en cuanto pues ahora a la cooperación, a la manera de pensar ideológicamente, de hacer por sus pueblos, y eso traspasa cualquier frontera. Entonces, bueno, este vuelo inicia el 18 de junio y se está buscando potencializar la parte turística. Bien saben que por la pandemia de COVID, bueno, se afectó mucho este sector a nivel internacional, y pienso que Irán y Venezuela, estoy más que seguro de eso, tienen destinos turísticos para ofrecer tanto a sus connacionales como al mundo entero, y esa experiencia se va a intentar ahora con este vuelo y estos planes de turismo. De hecho, están operadores turísticos iraníes haciendo un recorrido por Venezuela en este momento, por algunos de sus puntos turísticos más importantes, para de allí sacar planes, paquetes y cómo poder potencializar esa área para los turistas. Básicamente esto concentró esa lista de acuerdos que, recordemos, estarían allí vigentes por 20 años y que solidificarían esas relaciones Irán-Venezuela, y siempre teniendo como eje principal al ser humano, a sus pueblos, para pues afrontar todo lo que seguramente va a seguir viniendo desde Occidente, particularmente desde Washington. Chema. Pues mira, Dani, estamos en un momento también muy importante. Por un lado, yo ahora dejaré paso a las preguntas que queráis, Sebas, Aníbal, Nicola, Dries, que le queréis hacer concretas a lo que él pueda responder ahora, porque luego sí que en vuestras intervenciones podréis ampliar en opinión sobre todo lo que está comentando. Pero yo te iba a decir, Dani, mi cuestión está precisamente en el momento en que estamos. Se cruzaban dos situaciones. Una era lo de las Américas famoso, y que en ese momento aprovecha Maduro y hace ¡pam! Vamos a preocuparnos de lo que tenemos que preocuparnos. Era como una lección de política internacional brutal, que vosotros estáis ahí reunidos haciendo genuflexiones, y nosotros nos vamos realmente a hacer política de verdad, de la que cuenta. Pero además lo hace yendo a una Irán que, como tú dices, son hermanos, puesto que estuvieron ahí siempre ayudando. Estuvo en su momento con Ahmadinejad, estuvo con toda la gente que ha estado ligada al chavismo, a la revolución venezolana. Pero aparte, en el momento en que estamos, es un momento muy significativo, porque en esta guerra OTAN contra Rusia y contra China, que está ahí también presente, en ese momento en que Rusia y China han dicho ya basta y realmente están empezando, o sea, no es que se supone que podemos ir a un mundo multipolar, no, ellos ya han empezado el camino, los demás si quieren que les sigan, y ese ellos incluye a el eje antiimperialista, e incluye a los países del eje antiimperialista, y incluye a Rusia y China, por supuesto a Irán, ese acuerdo que hay también entre todos los países de la zona, fundamental. ¿Cómo se vive en ese momento esa situación? Sobre todo, para mi parte, que hago un programa diario con lo de Rusia, aquí nos movemos los hijos de Putin directamente, estamos en el programa de por las mañanas, y realmente cómo se vive esta situación y este momento
clave en Irán, porque cualquiera diría que puede ser un momento en el que dices, cuidado, una conflagración mundial, pero a la vez es, y ellos están muy tranquilos en el sentido de que Irán ha sabido ser autosuficiente y en ese bloqueo tirar para adelante igualmente, por tanto no es que necesite para nada Irán una conflagración de ningún tipo, pero realmente el ver la fortaleza que está cogiendo ese eje antiimperialista y lo que está haciendo en este momento Maduro, lo que ha hecho, lo está haciendo Putin, lo que está haciendo Xi Jinping, cómo se viven estas cosas, que sé que la gente de Irán le pasa un poco, con 40 y tantos años de revolución, tiene una conciencia antiimperialista brutal. Es decir, ellos saben de geopolítica, el ciudadano normal y común sabe de geopolítica, ¿no? Una cooperación, una conciencia antiimperialista como tal cual lo dices, y también muy nacionalista. El iraní de por sí, y lo que yo he podido evidenciar en este tiempo y con la gente con la que he podido compartir, tienen una preponderancia y un basamento de lo que es su país, de lo que hace su país, de lo que puede hacer su país, y además hacerlo y lograrlo y empeñarse esos objetivos en momentos difíciles, ¿no? En momentos en donde, bueno, han tenido que afrontar, sí, esas sanciones, también en momentos de una pandemia y que afectó muchísimo a Irán, sobre todo en la primera fase, en la primera etapa, pero sin embargo que han venido saliendo adelante. Y fíjate que de hecho el presidente Raisi, cuando llegó el pasado mes de agosto a la magistratura, una de las cosas claves que dijo fue que Irán no iba a quedarse sentado de brazos cruzados esperando por lo que podría pasar con el acuerdo nuclear firmado en el año 2015 y del cual Estados Unidos se retiró unilateralmente bajo la administración de Donald Trump, y que Irán iba a seguir pues reforzando esas relaciones regionales en primer orden, y ya lo ha venido haciendo durante estos últimos meses del 2022. Hemos visto los encuentros del presidente Raisi y del canciller iraní con sus pares pues regionales, y también con los aliados más allá de las fronteras de Asia Occidental, en este caso América Latina, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia. Y fíjate que en efecto, y eso lo reiteraba el presidente Maduro, y daba una muestra de ello, más allá de lo que estaba sucediendo en la llamada Cumbre de las Américas, de la exclusión, de las ausencias que se impusieron por parte de Estados Unidos a varios países, y de la solidaridad que también se vio por parte de otros para con los excluidos, el presidente Maduro siguió, y eso fue un mensaje muy claro. Fíjate que de hecho yo revisando parte de esa mediática internacional, algunos decían que llegaron hasta a temer o a pensar que el presidente Maduro se podría aparecer. No sabían de la agenda, evidentemente no tenían claridad que de esta gira euroasiática, como le llamó, iba a realizar justo en paralelo en esta semana a la llamada Cumbre de las Américas, y para muchos fue sorpresivo. Algunos llegaron hasta pensar que se iba a aparecer de sorpresa para la Cumbre de los Pueblos, que también se llevó a cabo en Los Ángeles, en California. Y no fue así, fue pues todo lo contrario, y vino a esta zona, que es además una zona que está ahorita caliente, que está en el punto álgido del escenario internacional, a demostrar en definitiva que otro modelo de cooperación puede ser posible, y es lo que también Irán, en conjunto con todo ese eje antiimperialista, están tratando de mostrar al mundo, en un momento en donde además, y bueno, eso lo pueden decir mejor, mucho mejor Nicola, Aníbal, hay un cambio en ese orden mundial, en esa, digamos, línea del hegemón y de cómo quiere seguir sosteniendo el poder, y cómo entonces este eje antiimperialista se está mostrando y está evidenciando que otro modelo de cooperación y otro modelo de relacionarse puede ser posible. Y no solo lo dice, ¿no? Sino que ahí están las reuniones, ahí están las cumbres, ahí están cómo incluso se están potencializando organismos de integración regional, en el caso de América Latina, el ALBA, la CELAC, y ahora pues aquí también en Asia Occidental, algunos organismos que están liderando países como Irán, y por supuesto también China y Rusia. Mira, Dani, habitualmente, bueno, ellos van a hacer aquí también, como hacen en tu programa, Aníbal, Nicola, Sebas van a hacer su
análisis internacional, pero hoy, en este primer momento, lo que van a hacer es de Dani ellos. Te van a preguntar a ti, te van a preguntar cositas. O sea, que tienes a Aníbal, a Sebas y a Nicola con capacidad de... Volteamos la tortilla. Sí, con capacidad de vengarse, Dani, así que prepárate, que te viene ahí. Bueno, adelante, Sebas, Nicola, Aníbal. Adelante, Sebas. Dale, yo muy cortito. Vos sabés, Dani, que cuando veía el nivel de fraternidad con que el presidente Maduro caminaba, ¿no?, en cada uno de los encuentros que tenía en Irán, me recordó mucho al tiempo de Chávez y Ahmadinejad, ¿sí? Me da la sensación de que hubo, durante los dos gobiernos del presidente Rouhani, si se quiere, un pequeño enfriamiento de las relaciones de la República Islámica con América Latina, y que ahora, durante la presidencia de Raisi, sin ser Ahmadinejad, recordando a Ahmadinejad como aquel presidente que lloró sobre la tumba de Chávez, con todo lo que eso significa para la cultura islámica, que recibió muchas críticas en Irán, y que yo las conocí muy de cerca, y así todo él se expuso, incluso a darle un abrazo a la mamá de Chávez, donde se ve que la fraternidad y la amistad trascendieron los lazos diplomáticos, quedaron por encima, y que ahora, después de ese enfriamiento, vamos a decirlo así, cordial, pero que fue la presidencia de Rouhani, ahora con Raisi hay como un regreso a un acercamiento a otro nivel entre la República Islámica y América Latina. ¿Cómo lo viven desde allá? Incluso, y te voy a responder con una anécdota muy personal que yo he podido vivir en mi día a día, en las calles aquí, cuando de repente voy a un supermercado, cuando tomo un taxi, cuando voy de viaje a algún pueblito, y siempre me preguntan que de dónde soy, y cuando digo que soy de Venezuela, lo primero que les viene a la mente prácticamente siempre es Chávez. Me dicen, Chávez, ¿sabes? Y para muchos, el iraní es un pueblo muy... siempre está pendiente de las noticias, leyendo, informándose, pero sin embargo muchos me han preguntado ¿y qué pasó con Chávez? Algunos saben que falleció, por supuesto, que partió físicamente, saben del legado que dejó, pero otros se quedaron como quizás en una especie de blanco, ¿no? En un momento, y tiene mucho que ver eso que tú me dices, que sí, que hubo quizás como un bajón, cierto enfriamiento. Muchos, incluso algunos me preguntaban, sí, Chávez ya no está, pero ¿quién es hoy el presidente, ¿no?, de Venezuela? Ahí, por supuesto, yo les respondía, el presidente Maduro, pero ahora justamente con la llegada, con esta visita, con Maduro visitando muchos lugares acá en Teherán, y con todas las noticias pues hablando del tema, tanto los opositores como pues la prensa alternativa, muchos han logrado evidenciar ahora o recordar o decir, oye, sí, o sea, Venezuela es hermana de Irán, Irán es hermano de Venezuela, y realmente ahora lo estamos volviendo a ver. Eso ha sido clave. Y también te comento, o les comento otra anécdota. El iraní siempre está pensando en qué puede hacer para mejorar, ¿no?, más allá de sus espacios de trabajo o en donde se desarrollen profesionalmente, qué otro tipo de sectores pueden hacer por sí mismos, ¿no? Hay muchos pequeños y medianos empresarios que están implementando pues proyectos, ¿no? Buscando importar, exportar. Y ahora he tenido a mi alrededor muchos compañeros, amigos que trabajan con el área del café, que trabajan con el área del turismo, y ahora que han visto que el presidente Maduro vino y que saben sobre esos acuerdos y esas relaciones que se firmaron por 20 años, están como documentándose muchísimo para ver qué pueden hacer. Quieren café de Venezuela, por ejemplo, quieren traer aguacates de Venezuela, quieren traer frutas que se dan en nuestro clima por ser un clima tropical, ¿no? Y también el turismo, ¿no? Entonces, eso se puede evidenciar como desde la calle, desde el ciudadano de a pie, como yo siempre digo, ha tomado la importancia y ha visto que realmente hay un relanzamiento de esas relaciones y que ya está allí en firme, en papel, que no es solo pues en el aire. Es posible, Sebas, que nos tengamos que ir ahora a Venezuela desde Europa vía Teherán.
en vez de vía... Buenísimo. Bueno, Aníbal. Además, Chema, además que vale la pena acotar que no puedo decir mucho todavía porque el 18 es la inauguración y van a dar esos detalles, pero realmente ahorita la aerolínea por la que nosotros los venezolanos para ir a Caracas es Turkish Airlines, y tenemos que hacer esa escala en Istambul y de Istambul Caracas. Y realmente no solo ahora es un ahorro en tiempo, digamos en horas para llegar desde Teherán hasta Caracas o viceversa, sino además en el costo del boleto de avión hay una buena oferta ahora comparando lo que el paquete que va a ofrecer Conviasa en comparación con lo que pues ofrece Turkish Airlines. Qué bien, porque nosotros también íbamos hacia Turquía para poder ir a Venezuela desde España. O sea, imagínate. Bueno, Aníbal, ¿qué te cuentas? Bueno, Dani, pues nada, un placer tenerte aquí. La verdad que ya se ha dado mucha información, ¿no? Lo creo que Un nos abrazo, ha Aníbal. hablado mucho. Yo me voy a vengar, como ha dicho Chema, ¿eh? Detrás de la razón, ¿no? Que a veces pues nos haces esas preguntas, ¿no? Bien elaboradas, contextualizadas, que no son fáciles de responder, y entonces me voy a vengar un poco. El tema, ¿no? Contextualizando la visita del presidente Maduro a los 4 países, si analizamos, claro, son países, excepto Turquía, todos son países de la OPEP, y además 2 son fundadores. Tenemos a Venezuela, los que fundaron fueron 5 países, ¿no? Está Venezuela, está Kuwait, Arabia Saudí, Irak, Irán. Entonces vemos, ¿no? Cómo ha visitado Kuwait, ha visitado Irán, que son 2 fundadores, junto con Venezuela, y también Algeria, que es un país también miembro de la OPEP. Entonces, a excepción de Turquía, no es miembro de la OPEP. Entonces, la pregunta, ¿no? Así tampoco para alargarme mucho, es porque no se hablaba, ¿no? de qué importancia tiene la OPEP detrás de ello. Había un momento, ¿no? Donde parece que la OPEP, con la bajada de los precios del petróleo en su momento, después sobre todo con la bajada de la guerra de Irak, bueno, no se hablaba de la importancia, ¿no? Que además tuvo su resonancia cuando la crisis del petróleo del 73 y la unificación que tenía que tener la producción entre países miembros, sobre todo para batallar con Estados Unidos, que ahora mismo es un productor, no olvidemos, ¿no? Con el método Freaking, el productor que tiene Estados Unidos se ha pasado de ser un comprador a un productor. Y es importante esa relación de los países miembros de la OPEP para hacer frente. Entonces, detrás de esa visita de Maduro, ¿qué es lo que se ha hablado? Se va a reconfigurar. Además, Ahmadinejad, yo me acuerdo que Ahmadinejad y Chávez, en ese famoso G2, uno de los puntos claves era hacer presión dentro de la OPEP, ¿no? Para hacer quórums y el tema de llevar a cabo los precios estabilizados a nivel internacional. ¿Qué hay detrás de la OPEP en todo esto? Fíjate que de hecho el presidente, en efecto, así como pretenden y están buscando, ¿no? Una reconfiguración, o más que una reconfiguración, poder lograr una estabilidad en cuanto a los precios del petróleo dentro de ese eje de países del OPEP, pero también el presidente Maduro ha dicho la importancia de incluir y de tomar en cuenta a los no OPEP que también producen petróleo, y más en el escenario que estamos viendo que se avecina y que ya está allí, de la crisis energética con lo que está pasando en la Europa del Este, con lo que la Unión, desde el seno de la Unión Europea se ha intentado y se está intentando imponer contra el gas y el crudo ruso, y que lo hemos visto y lo hemos analizado también en otras oportunidades. Y precisamente Irán y Venezuela quieren ser parte de eso y de lanzar esas propuestas para que la OPEP pueda tener ahora un papel, y más en medio de esta crisis y este panorama internacional y en la región, pueda tener un papel más preponderante. De hecho, hoy el presidente de Irán salió a Kuwait. En Kuwait también se reunió con las autoridades y allí volvió a abordar el tema y la importancia de esa presencia de la OPEP, pero y además de la presencia con respecto al tema de los precios y al tema de la estabilidad en el mercado del crudo, mundial del crudo, saber que igual por otro lado está el papel de Arabia Saudí, que detrás del papel de Arabia Saudí hay ciertas influencias y ciertas manos también desde Occidente, de Israel incluso aquí en la región, y lo puso sobre la mesa. Vamos a ver cómo específicamente en esa área qué va a pasar un poco más adelante, pero está allí la importancia para el presidente Maduro, para el presidente Raisi,
desde Irán y definitivamente estos dos países quieren ser punta de lanza para tratar de normalizar y poder lograr que la Open Market presencia con el tema de los precios del crudo a nivel mundial. Aníbal. Te iba a decir, te voy a dar paso, Nicola, porque además Irán, Nicola, en su constitución de la República Islámica tiene la defensa de Palestina como un eje. Entonces, Nicola seguro que, entre otras cosas, está encantado de que esa relación se fortalezca, ¿no? Adelante, Nicola. Sí, bueno, Dani, gusto saludarte. Y abrazo, saludar a todos, a Aníbal, a Chema, a Sebastián, a Dries, ¿no? Gusto conocerte, Dries. Dani, yo creo que Sebastián no se equivocó cuando te recomendó en Hispan TV. Eres muy buen periodista y tienes todo muy clarito. Aquí hay en el YouTube un montón de piropos ya por el tema, diciendo que encantados de que hayamos invitado a Dani y bueno, tienes un saludo para todos los que nos escriben a esta hora desde YouTube, para toda nuestra audiencia, tu audiencia, Chema. Sí, están encantados de que hayas venido, o sea que vamos a tener que decirte que venga más veces. Cualquier excusa es buena, ya lo sabes. Adelante, Nicola. Adelante, Nicola. Ya, sobre lo que dice Dani, el OPEP me parece que también está muy unido al tema de que una movida norteamericana, que yo la voy a analizar más adelante, ¿no? En mi espacio, tiene que ver mucho con el intento de... Ustedes saben que Estados Unidos cuando hace algo lo hace nunca lo hace, nosotros decimos en Chile, no da puntada sin hilo, decimos nosotros. O sin dedal, en Venezuela decimos no da puntada sin dedal. Claro, entonces aquí lo que quería Estados Unidos, por un lado, era tratar de separar a Irán y a Venezuela de Rusia. Eso era obviamente una movida ofreciéndole levantar el bloqueo para que ambos países puedan vender petróleo a destajo, en circunstancia que Estados Unidos tenía claramente, o sea, lo tenía pero absolutamente sabido, pero meridianamente claro, de que ni Venezuela ni Irán le iban a dar la espalda a Rusia. Entonces, acá es una situación que también tuvo un efecto secundario contra el propio Estados Unidos, en la medida que esa actitud desenmascaró a Estados Unidos de que el bloqueo contra Irán era político y no una necesidad, sino más bien cuando la necesidad apareció, entonces ofreció levantar el bloqueo. Eso fue muy útil para Irán y para su imagen, que también lo voy a relacionar después con lo que está pasando en Europa. Y también tiene mucha relación, pero mucha relación con este noviazgo nuevo que hay de España y Francia con Marruecos, principalmente por el hecho de que están al frente, ¿no? Y se sabe que el Sahara Occidental, en su subsuelo, yace gas y también hay exploraciones de petróleo. Entonces, el abastecimiento en reemplazo al ruso está cerquita, ahí. Y eso hizo cambiar toda una política con respecto al Sahara Occidental, utilizando a esa monarquía feudal reaccionaria, primitiva y medieval de Marruecos. Entonces, y traidora, ¿no? No se nos olvide eso. Ha traicionado asquerosamente al pueblo palestino. Entonces, en lo que está ocurriendo... Una pequeña interrupción, Dries. No le vas a ganar a Nicola a decir unas cuantas verdades sobre Marruecos, ya te las digo. No le vas a ganar. Chris, ¿tú eres marroquí? ¿Eres marroquí? Sí. Bueno. Pero bien disidente, ¿eh? Marroquí, sí. Bien disidente, ¿eh? Nosotros en árabe decimos marroquí, pedida andak. No. Bueno, la verdad que el pueblo marroquí, dicho sea de paso, es un pueblo muy antisionista. Es un pueblo patriota, muy subyugado, muy oprimido. Se le tiene bajo una opresión que es bastante terrible.
Y estos marroquíes, sobre todo lo del gobierno, la policía que tiene es sanguinaria, es una cosa espantosa. Así que no hay que culpar al pueblo de lo que hace ese gobierno, o sea, no ese gobierno, esa monarquía feudal. Entonces, bueno, volviendo atrás, todo esto de la guerra de Ucrania levantó, Dani, esta situación. ¿Cómo fue, y aquí va mi pregunta, cómo fue observado por Irán y por Venezuela, que seguramente algo se debe haber conversado al respecto, sobre esta zanahoria que Estados Unidos le mostraba con una mano a Irán y a Venezuela y con la otra hacía las veces que tiraba el garrote al suelo? ¿Cómo Bueno, lo vieron? totalmente como una política. Sí, y fue visto totalmente como una política de doble rasero y contradictoria, porque, a ver, dos cosas. Hemos visto cómo incluso en medio de esta gira del presidente Maduro coincidieron algunas cosas que se suman a ese rompecabezas que yo llamo el tablero de ajedrez internacional. Y por un lado vimos en la Agencia Internacional de la Energía Atómica cómo Estados Unidos en conjunto con 3 países europeos, ¿no? Alemania, Reino Unido y Francia impusieron una moción de censura contra Irán y que nosotros nos preguntamos, bueno, pero si Europa estaba abogando porque Estados Unidos terminara de levantar las sanciones contra Irán para echar a andar finalmente los diálogos en Viena, los diálogos nucleares y poder restablecer el acuerdo nuclear, entonces ahora estos 3 países europeos se suman a esa moción de censura y a pedirle a la AIEA que Irán debe cooperar, que no está cooperando realmente o no está diciendo del todo la verdad sobre su programa nuclear con fines pacíficos. Y justo después del encuentro que tuvo Rafael Grossi, el director de la agencia, con Naftali Bennett allá en Israel, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también esa espera, ¿no? O lo que han hecho esperar a Irán, que ya han venido llevándose a cabo más de 8 rondas de diálogos en Viena y que finalmente, aun cuando hace unos meses, en marzo, febrero, nos dieron a entender que la cosa iba posiblemente, o le dieron a entender Irán, que posiblemente iban a haber pronto buenas noticias, pues ahora se da esto allí en la AIEA. Eso por poner tan solo un ejemplo, ¿no? Nicola, y allí precisamente Venezuela e Irán es cuando han vuelto a decir y a reiterar de que no vamos a esperar o no vamos a creer en que se van a levantar sanciones, en que Estados Unidos va a decir levantamos las sanciones y se restablece el acuerdo nuclear así de una. Y también Venezuela, lo decía el presidente Maduro, y esto es otro punto que se une a ese rompecabezas, vimos también hace pocas semanas unas conversaciones que Estados Unidos, desde la Casa Blanca, se alegó de que se iban a aliviar ciertas sanciones contra Venezuela, sobre todo en el ámbito petrolero, para ver si eso podría beneficiar en los diálogos con la llamada oposición venezolana. Y el presidente Maduro dijo, o sea, no, eso, aunque sí hubo ciertas conversaciones referente a eso, no podemos, tenemos que esperar y tenemos que ver realmente las próximas acciones, porque Estados Unidos de repente algunos de sus funcionarios dicen una cosa, pero luego días más tarde, semanas más tarde, en las acciones hacen otra que contradice totalmente lo que alegan o lo que dijeron. Entonces, simplemente desde acá y lo que se pudo conversar en menor medida sobre este punto y sobre lo que está pasando en ese tablero de ajedrez internacional respecto a estos puntos, es eso, no vamos a esperar, no vamos a incluso a tener una buena expectativa de que se destraben o Occidente destrabe esos conflictos y nos beneficien por ende a nosotros. No, nosotros vamos a llevar nuestra propia agenda, nuestro propio modelo de cooperación en los mismos ámbitos energético, económico, industrial, comercial y vamos a echar para adelante. Tratando de afrontar y de sobrepasar a ese cerco que desde Occidente se va a seguir imponiendo. Bueno, por último, Dries, bueno, por penúltimo, luego para Sebastián, por si quiere decir algo más antes de que te vayas, Dani, pero por penúltimo, Dries, si quieres hacer algún comentario, aprovechando que tenemos aquí a Irán tan cerquita, igual algo quieres comentar. Le mando saludo al compañero Dani, me había recibido en Hispan TV una vez. Así es.
En esa ocasión la conexión no se portó muy bien, fue muy lamentable que no pudiéramos hacer el análisis mejor, pero ya habrá otra oportunidad seguramente. Gracias. El error que he cometido es que escribí en mi perfil que voy a tener una entrevista en Hispan TV y creo que hubo algo. Ahora viste que está todo bien, la conexión, todo. Normalmente Sí. no aviso cuando antes de tener una entrevista, me quedo calladito ahora y después la pongo en mi canal de YouTube. Si no, no me dejan. Por más que tenga internet bueno, todo no puedo. Así que gracias, Dani, por recibirme y ojalá que Un lo gusto vamos a siempre. hacer. Ahí nos veremos nuevamente. Aclaro, Chema, que Driss, a pesar de ser marroquí, él no puede vivir dentro de Marruecos con la postura que tiene contra el régimen de Mohamed VI. Él está fuera de Marruecos en este momento. La última vez que hablamos tuvimos que hacer un cambio de conexión porque él había percibido de que de alguna manera estaban asediando el lugar donde vivía. Así que, bueno, a pesar de que su nacionalidad es esa, está muy distante en este momento de la República Islámica de Irán también. Sí, y yo te interrumpo, Sebas, para aprovechar de decir y que no se nos quede en el aire, y no por mencionarlo, digamos, de último, es menos importante. Una de las preguntas claves de nosotros hacia el presidente Maduro fue evidentemente la causa palestina. Y también fue abordada la causa palestina. El presidente Maduro, vamos a recordar, tuvo un encuentro pues con el presidente Raisi, pero también el día domingo sostuvo un encuentro con el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, y precisamente allí se expuso mucho mejor la causa palestina. Como ya Chema lo adelantaba, recordemos que para Irán es política de Estado la causa palestina. El Día Mundial de Al-Quds pues lo propuso y lo instauró el líder fundador, el ayatolá Khomeini, y desde ese entonces se ha mantenido la causa palestina presente, vigente, y precisamente con el presidente Nicolás Maduro se intentó, ¿no?, analizar, conversar sobre cuál es la importancia de, aun cuando Palestina sigue resistiendo, aun cuando hemos visto cómo Israel y su régimen sigue arreciando los ataques contra los palestinos, y este año vaya que lo hemos evidenciado mucho más, cómo sigue en ese escenario internacional siendo tan importante las voces de no solo los pueblos alternativos, los pueblos y los medios alternativos, sino también de los gobiernos y países que apoyan a la causa palestina. Y Venezuela e Irán son parte de esos países. El presidente Maduro, de hecho, decía que la causa palestina y los derechos palestinos es algo netamente sagrado para el ser humano, y por eso debe mantenerse la causa allí vigente, pero también hizo una importante crítica en que no todo se quede en las voces, digamos, en alzar la voz en un escenario internacional, sino que también se puede hacer un frente en la práctica pragmático para tratar de minimizar al régimen de Israel y a su agresión contra Palestina. Entonces, quería comentarles que este punto estuvo muy presente entre Venezuela e Irán, y lo van a seguir sosteniendo y manteniendo en cualquier escenario a nivel internacional. Agradecerte, Dani, cortito, y felicitarte también por el éxito de Detrás de la Razón, la mejor versión de Detrás de la Razón que hemos visto en Hispan TV, porque es interesante ver también que el tiempo va poniendo cada cosa en su lugar, y los topos que andaban dando vuelta por ahí de a poquito han ido quedando en soledad. No, gracias, Sebas, y ha sido una lucha, pero también una resistencia. Ya yo tengo al frente un año. Bueno, ustedes lo saben mejor que siempre, nos estamos viendo allá al aire con los análisis, y durante ese año también, bueno, la guerra en las redes sociales mediática por parte de quienes intentan mantener esa hegemonía en las redes sociales también, y en los medios digitales, ha sido fuerte, pero allí seguimos resistiendo y en pie, y tratando de llevarlo mejor con nuestros análisis, con sus análisis, a nuestro público y al público que se siga sumando día a día. Fíjate, Dani, en decir en reconocimiento y agradecimiento a ese país, Venezuela, cuando terminó la operación Plomo Fundido,
en el cual es derrotada la agresión sionista en Palestina. Fíjate que los 3 primeros aviones que llegaron con ayuda a Gaza fueron venezolanos, los 3. Y la primera ayuda que llegó árabe fue de los Emiratos Árabes Unidos, donde llegaron con enfermeros, unos médicos y unos auxiliares que instalaron un campamento dentro de Gaza para ayudar a los palestinos. Resultó que los enfermeros eran todos del servicio inteligente de los Emiratos y con aparatos de GPS le marcaban las posiciones de Hamas para que la aviación sionista los pudiera bombardear. O sea, esto hago el parangón dentro de lo que es un país con dignidad y revolución y un sentimiento revolucionario, y lo que son esas monarquías obsoletas, caducas, medievales y primitivas que gobiernan por la fuerza a esos países, a esos pueblos árabes.